Hermanos, pueden estar cómodos. Ya hemos orado y el Señor Jesucristo es el que pone palabras en nuestros labios, amén. Vamos a tomar una definición de qué es una mujer cabeza de hogar. Si ustedes quieren participar, lo pueden hacer, hermanas. ¿Qué sería para usted definir qué es una mujer cabeza de hogar? Amén, amén. La hermana Nubia dice que es la encargada de sostener a sus hijos, de su familia. Normita dice que quedó con dos roles, papá y mamá, y es cierto, todo eso es verdad. Bueno, lo que yo pude encontrar aquí es que es una mujer cabeza de hogar, es la mujer que siendo casada o soltera ejerce la jefatura femenina. En otras palabras, quien lleva las riendas del hogar. Quien tiene a su cargo la responsabilidad de brindar afecto o amor a su familia, a sus hijos, amén. Quien tiene la responsabilidad económica, o sea, la que suple económicamente todos los gastos de la casa. Gloria al Señor Jesús. La condición de madre, cabeza de familia, se reconoce en aquella o aquel que asume en forma exclusiva y sin apoyo alguno la responsabilidad del hogar. Dice de aquella o aquel, porque hay nombres que también son cabeza de hogar, hombres que han tenido que sacar a sus hijos adelante, de pronto la esposa ha partido o de pronto los han dejado solos. Yo conozco un caso aquí que la mujer se fue y lo dejó solo con sus hijos y este hombre fue tan fuerte y tan valiente que sacó a sus hijos adelante y esos hijos hoy perseveran en el camino del Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, continuando con el tema y lo que ya hemos leído, podemos mirar aquí en este pasaje un hombre llamado Alimeled, que su esposa llamaba Noemí y tenían sus dos hijos Mahlón y Kelión. Habían salido de Belén de Judá y se habían dirigido a los campos de Moab. Allí pasaron algunos años, pero estando allí en aquel lugar, este hombre murió, el esposo de Noemí murió. Yo creo que ahí empezó para Noemí ese trabajo de ejercer, como cabeza de hogar allí en su familia. Dice que aquella mujer, no creo que haya sido fácil la pérdida de su esposo. Son momentos difíciles los que se viven, pero a aquella mujer le quedaban sus dos hijos y yo creo que para ella sentía un apoyo en ellos, porque esos hijos para ella eran de gran ayuda, como de pronto hablaba la hermana Virgelina ahora de sus hijos, la ayuda que ellos les prestan, ¿cierto? Pero llegó el tiempo que estando aquella mujer en aquel lugar con sus dos hijos, aquellos muchachos consiguieron mujeres moabitas y pienso yo que habían formado una familia muy bonita, pero pasado el tiempo, estos muchachos murieron. Ustedes se imaginan para Noemí el doble dolor. Había muerto su esposo y había muerto sus únicos dos hijos que tenía. Yo creo que Noemí se sintió totalmente desamparada. Pero a veces nos pasa que tomamos decisiones equivocadas. Ellos tal vez decidieron trasladarse, tal vez sin tener en cuenta a Dios, tal vez sin poner en conocimiento lo que ellos iban a hacer a nuestro Dios, tomando la dirección de Él. Nosotros podemos ver que allí en aquel lugar a ellos les fue muy mal, tan mal que Noemí quedó sola y solo le quedaban dos nueras, que llegado el momento, ella mejor prefirió quedarse sola y le dijo a ellas: volveos cada una a su casa, váyanse, busquen sus familias, porque conmigo ya no tienen esperanza. Era tanto el dolor de Noemí que le dijo a sus nueras: váyanse también ustedes. Era un dolor muy grande el que Noemí estaba pasando. Pero
llega el momento en que de pronto usted y yo hemos pasado también por situaciones difíciles, pero sabemos que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ha dicho que no estamos solas, que Él siempre estará con nosotros. Y mis hermanos y mis hermanas, tenemos que aprender a poner a Dios en el primer lugar. Tomar siempre decisiones en la voluntad de Dios, porque cuando tomamos las decisiones en la voluntad de Dios, todo nos sale bien. Pero cuando hacemos nuestra propia voluntad, las cosas no salen bien. Y fue así como Noemí y sus nueras estaban allí. Noemí las besó y les dijo: volveos. Orfa hizo caso a las palabras de Noemí y se volvió a su lugar. Ella se alejó, pero Ruth quedó con Noemí. Ruth le dijo a Noemí: no me ruegues que te deje, ni que me apartes de ti, porque donde quieras que fueres iré, y donde quieras que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Finalmente estas mujeres volvieron a su lugar de donde habían salido, y allí Dios las prosperó. Allí les cambió la vida, porque no era la voluntad de Dios lo que ellas habían hecho. En la Biblia también nosotros encontramos varios pasajes donde nos hablan de mujeres que tomaron la rienda del hogar, y entre ellas tenemos a María y a Marta. La Biblia no registra que ellas hayan sido casadas, y nosotros siempre vemos cómo Jesús las visitaba y ellas tenían una íntima comunión con Jesús. Ellas amaban a Jesús y Jesús amaba a esta familia. Pero estas mujeres siempre estaban dispuestas a hacer la voluntad de Dios y siempre estaban dispuestas para atender al Maestro. Jesús se sentía muy bien cuando iba a visitar esta familia. Gloria al Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor. La palabra de Dios dice que la casada tiene cuidado de cómo agradar a su esposo, pero la soltera tiene cuidado de cómo agradar a Dios. Gloria al Señor Jesús. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, también tenemos un pasaje que es muy conocido por todos ustedes, donde nos habla de la viuda. Esta mujer tenía a su esposo, pero él murió, dejándole una tremenda deuda. Parece que este hombre era poco inteligente y que tal vez le hizo sabiduría en manejar las finanzas, porque no solo esta mujer estaba pasando por el dolor de la pérdida de ese ser querido, sino que también estaba pasando el dolor de tener una deuda que no tenía cómo pagarla. Fue un momento muy difícil para esta viuda, pero esta mujer recurrió al profeta. Esta mujer supo a quién se tenía que dirigir. Ella buscó al profeta y le dijo que tenía una deuda, no tenía cómo pagarla, que necesitaba solucionar ese problema. El profeta le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué tienes en tu casa? La mujer le dijo: tu sierva nada tiene, tan solo un poco de aceite. Hermana querida, en esta noche el Señor nos está hablando. ¿Qué tienes en tu casa? Tal vez usted se sienta vacía, tal vez usted tenga problemas con sus hijos, tal vez en su hogar haya escasez, tal vez esté pasando por una situación difícil y usted no encuentra la salida. Pero aquí el Señor te está diciendo: ¿qué te haré yo? ¿A quién tenemos que recurrir en esos momentos angustiosos? Porque todos los hemos pasado. Yo quiero contar un poco de mi testimonio. Yo, como mujer cabeza de hogar, también tengo un pasado. Tengo un testimonio y quiero compartir con ustedes una parte. La mayor parte de mi vida
fue en el campo. Cuando me levanté con mis padres, siempre fue trabajando en el campo. Decidí formar un hogar, tuve mis 3 hijos, estábamos manejando una hacienda donde tenía que hacer de comer para 20 trabajadores. Pero la vida con mi compañero se hizo imposible, pues lo uno, yo no era, sí conocía de las cosas de Dios, pero había sido reacia, no quería buscar del Señor. Por eso la vida a veces lo golpea a uno fuertemente, por la ausencia de Dios en nuestra vida. Decidí dejarlo y venirme con mis 3 hijos. Fue un cambio bastante fuerte, bastante duro. Yo no pensé tal vez lo que yo iba a hacer y cómo era que me iba a ir. En el campo uno tiene abundancia de comida, pero yo me venía al pueblo a pagar un arriendo y a buscar trabajo para darle alimento a mis hijos. La verdad que yo no tenía conocimiento de los trabajos en el pueblo, conocía el trabajo en el campo, pero no en el pueblo. Llegué aquí, conseguí una pieza y me fui a buscar trabajo. Me fui a golpear puertas para que me dieran trabajo. Conseguí trabajo. Yo me esmeré por aprender porque necesitaba el trabajo y siempre me ha gustado trabajar. Pero a los 3 días me echaron. Y yo no era mala empleada, era buena empleada. Pero yo me fui y me tiré a mi cama a llorar amargamente porque necesitaba el trabajo. Pero Dios, que es tan bueno, puso el sentir en ese señor que me había dado el trabajo. Era una heladería donde trabajé 12 años. A los 3 días me mandaron a llamar, que volviera, que no habían visto ningún problema a mí, que era muy ágil para el trabajo y todo eso. Me volvieron a llamar y allá duré 12 años. Era difícil para mi vida porque lo que ganaba no me alcanzaba para suplir el alimento de mis hijos, todo lo que los hijos necesitan y para pagar un arriendo. Muchas veces tuve que mandar a mis hijos sin un desayuno para el colegio, para la escuela, y quedarme yo llorando del dolor. Y yo creo que aquí hay madres que han tenido que pasar esta situación. Yo creo que ustedes también han tenido que sufrir mucho para sacar a sus hijos adelante. Como era reacia a las cosas de Dios, sufrí mucho. Mi mamá se fue a colaborarme, a cuidarme los niños mientras yo trabajaba, pero un día mi madre partió con el Señor. Y me sentí tal vez como Noemí, abandonada totalmente, sin apoyo de nadie. Pero lo que sí tengo que decir hoy era que Dios estaba conmigo y que Dios tenía propósitos grandes con mi vida. Un día mi hija enfermó, fue de la manera como yo vine a los pies del Señor, porque yo venía al culto, yo venía a veces al culto. Me hacía allá en la primer banca, no aquí adelante, allá en la primera entrando. Pero no lo hacía con frecuencia. Un domingo mi hija se enfermó, Franci, que aquí muchos la distinguen. Ella se enfermó terriblemente, ella perdió la visión porque ella me tocaba y me decía que usted es mi mamá, usted es mi mamá. Fue un momento muy duro para mí. Yo me dirigí con ella al hospital y allá la doctora me dijo, que nos atendió, ella me dijo, es muy grave lo que su niña tiene, es posible que tenga una meningitis. Pues yo no me asusté porque yo no sabía que era meningitis, después fue que me enteré la gravedad del problema. La doctora me dijo, no la vaya a dejar dormir, el dolor que la niña tenía era muy fuerte, ella estaba desesperada del dolor de cabeza. Me dijo la doctora, no la deje dormir porque es peligroso. Pero dentro de mí había algo que me decía que se duerma, que se duerma. Yo quería que ella se durmiera porque yo quería encerrarme a orar. La niña me tenía aferrada de la mano y se quedó dormida y me soltó y yo me tiré de rodillas en un baño mojado, como estuviera, yo me tiré allá de rodillas. Y le dije, Señor Jesús, si tú me sanas a mi hija, me convierto al Evangelio.
La niña estaba en observación, la llevaron por allá a una pieza, y cuando ella despertó, se sentó y me dijo: mamá, ¿qué hacemos aquí? Yo no tengo nada, yo estoy bien. Ahí me di cuenta que el Señor me había dado respuesta. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. El Señor sanó a mi hija esa tarde. Yo estaba llena de agradecimiento. Me fui para la casa con ella, la doctora pues sorprendida porque ella iba muy grave. Entonces la doctora se miró con otra enfermera y me dijo: pero ¿cómo? ¿Cómo es que usted nos viene a decir que la niña está bien si venía muy grave? Yo le dije: pues ella está bien, ella no tiene nada, ya ella me lo dijo. La doctora dijo: no le puedo dar la salida hasta que no la examinemos. Fueron y la examinaron y me dijo: no, la niña no tiene nada, llévesela. Nos fuimos para la casa, yo dejé a mis niños allá encerrados en la piecita donde estábamos, y esa noche, era un domingo en la noche, en ese tiempo se hacían cultos en la noche, y vine y entregué mi vida al Señor. Yo le dije al Señor Jesús esa noche, estaba muy agradecida con Él: Señor Jesús, hoy le entrego mi vida, no quiero saber más de este mundo. Había sufrido muchísimo, había llorado muchísimo. Cuando el enemigo me tenía en su poder, ¿no? Y cuando yo quise seguir el evangelio, el enemigo quiso quitarme la vida. Yo siempre me ha gustado tener el cabello largo y yo estaba lista para irme a trabajar, tenía una trenza hecha alguien se entró a la casa sin yo saber cómo, y me cogió y me dio vuelta con la trenza en el cuello y me puso un cuchillo en el pecho, que yo iba a seguir el evangelio y que prefería verme muerta. Yo gritaba, nadie me auxilió, solamente Dios que estaba conmigo ahí. Él me rescató de las garras del enemigo, porque en el Señor Jesucristo nosotros tenemos la victoria, porque el Señor Jesucristo nunca nos deja desamparados, y aunque yo no había entregado de lleno mi vida al Señor, Él siempre estaba conmigo y me guardaba en todos esos momentos en que estaba en peligro. Gloria al Señor Jesús. Comencé mi vida cristiana, me enamoré del Señor, empecé a enamorarme del Señor. Yo comencé con ayunos y oración todos los domingos. Yo me venía, yo no me acuerdo con quién dejaba a los niños, pero yo me venía todo el día a ayunar. En ese tiempo sí ayunábamos, porque comenzábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. Me empecé a fortalecer espiritualmente y sentía mucha sed de las cosas de Dios, de leer la palabra del Señor, pero tenía que trabajar duro para poder darle a mis hijos lo que alcanzaba a darles. Yo salía de un trabajo y me iba a hacer otro, a arreglar apartamentos, a lavar ropas, a planchar, y puedo decir que tenía que dejar a mis hijos casi todo el día solos. No me quedaba tiempo de leer la Biblia en el día porque no tenía el tiempo. En la piecita donde vivíamos, era una piecita donde todos dormíamos, nos ubicábamos, no tenía para pagar más. Yo allí me arrodillaba al borde de la cama, y para no prender el bombillo, para que mis hijos no se despertaran, yo prendía una vela, y a la luz de la vela yo leía la Biblia. Yo empecé a sentir sed por las cosas de Dios, porque yo veía la mano de Dios obrando cada día en mi vida. Cuando yo me entregué al Señor, mi vida cambió, todo fue diferente. Pude ver al Señor Jesús bendiciéndome, ayudándome. Cada día Él me fortalecía, porque hay momentos en que uno verdaderamente no quiere nada. Antes de buscar el Señor, yo entré en un momento de depresión. Les tocó llevarme el médico a la casa. No quería saber nada, quería morirme, porque hacía falta Dios en mi vida. Pero el Señor Jesús ya había entrado a mi vida.
ya estaba haciendo una obra en mi vida. Ya había cambiado esta mujer de pronto con una vida desordenada. Ya era diferente. Ya era una hija de Dios, como lo son todas ustedes aquí. Mis hermanas queridas, el Señor está aquí en esta noche. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? ¿Qué angustia está pasando? ¿Cuál es el dolor que tiene mi hermana? Usted y Dios lo saben. Pero lo único que le puedo decir es que ese Dios que me ayudó a mí, en esta noche también te puede ayudar a usted. Solamente mi hermana que le cuente sus problemas. Solamente mi hermana que lo busque de todo corazón. De pronto si hay que cambiar de actitud, hermana, hagámoslo. Que de pronto con libertad nosotros nos podamos acercar a Dios, porque a veces hay cosas que guardamos en nuestra vida que no nos permiten acercarnos a Dios libremente. Tal vez un espíritu de arrogancia. No lo sé, mis hermanos, no lo sé. Tal vez una raíz de amargura como la tuvo Noemí, porque Noemí tuvo raíz de amargura, porque ella le dijo a donde había salido, que volvió allá, ella le decía: no me digan Noemí, llamadme Mara, que Mara quiere decir amargura. Ella les decía: me fui con las manos llenas y Jehová me volvió con las manos vacías. Pero fueron las malas decisiones que ella tomó las que hicieron que todo se le acabara, que hubiera pasado por ese proceso que le tocó pasar. Entonces, mis hermanas, yo les quiero invitar, mis hermanas, si tiene una necesidad, venga al altar, póngase los pies del Señor. Tal vez tenga un problema con sus hijos, yo no lo sé, con sus nietos, tal vez tenga un problema familiar. Yo quiero invitar a todas las hermanas, cabeza de familia, que vengan al altar y presente su petición, presente su problema, que Él está aquí para ayudarte. Él te dice en esta noche: no temas, que yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Tú no estás sola, mi amada hermana, tú no estás sola. El Señor está aquí para ayudarte. En ese proceso de pronto en el que el Señor te tiene, Él está aquí para ayudarte. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar su actitud. Déjate moldear por Él. Gloria al Señor Jesús, aleluya. De pronto en esta noche podamos decir que estamos cansadas pero no agotadas, que quizás estamos rendidas pero no vencidas, que quizás estamos enfermas pero no muriendo. Somos mujeres importantes en las manos de Dios.